nos permite estar en este lugar esta noche y poder compartir. El pastor me decía que le ayudara compartiendo la palabra estos martes que vienen, y yo he estado orando y el Señor ha estado poniendo una palabra en mi espíritu y yo sé que va a edificar sus vidas. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia porque hay una preocupación seria en el apóstol Pablo por lo que estaba aconteciendo en la iglesia que él levantó en la ciudad de Galacia. Y la razón primaria del apóstol Pablo al escribir su carta a la iglesia en la ciudad de Galacia es por la actitud de los hermanos, de los creyentes que él había ganado para el Señor, porque él había impartido una palabra en ellos. Y cuando el apóstol Pablo escribe, lo hace con mucho dolor. Dice el Gálatas 1:1 y 2. Y quiero que ponga atención porque el apóstol Pablo usa palabras fuertes para referirse a la iglesia y para referirse al evangelio que él había recibido de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:1, Pablo dice, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pablo comienza estableciendo un principio y les dice: el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, no lo aprendí en un instituto bíblico, me lo reveló Dios. Esa declaración de Pablo es muy seria, porque muchas veces yo he estado últimamente, para poder entender esto que Pablo escribe, viendo sobre algunas sectas religiosas que han dañado a la gente, que han dañado el cuerpo de Cristo. Y una de ellas es, yo no sé si han oído, la iglesia La Luz del Mundo. Su apóstol hace 4 años fue detenido en Estados Unidos, acusado de pedofilia, de pederastía, y lo acusaron de más de 30 delitos y solo se hizo cargo de 3. Pero eso es el nieto del fundador de la iglesia La Luz del Mundo. Yo tengo un primo que vive en Guadalajara, y en Guadalajara no le dicen La Luz del Mundo, le dicen La Pus del Mundo, porque su abuelo, su hijo y su nieto han violado, han manoseado, han manipulado a tantas niñas de 8, 9, 10 años que han sido violadas por ellos. Y de allí la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia mormona, líderes religiosos que recibieron el evangelio no de Dios, sino del mismo diablo, han maldecido a la iglesia. Y la iglesia actual, y ese es el tema que vamos a estar compartiendo algunos martes, es el mensaje de Dios a la iglesia de la actualidad y la influencia que tiene este mensaje de Dios sobre el sistema diabólico que opera en la tierra. Ustedes saben que hay un sistema diabólico que opera en la tierra, amén, porque hay le llamamos el hardware, ¿verdad? Es lo que vemos, pero hay un sistema operativo que se puede llamar el software, que opera en la tierra, que lo opera Satanás a través de activistas, de gente
con una mente retorcida, gente perversa, y aún en la iglesia evangélica, en la actualidad, se dan algunos fenómenos pseudoevangélicos. Pseudoevangélicos. Que afectan a la relación y a la cristiandad de la actualidad. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, y cuando escribe a la iglesia lo hace con una preocupación bien profunda. Él fue quebrantado. Su preocupación tan profunda fue confrontada por los hermanos de la ciudad, porque el diablo los engañó. Y dice que algunos han entrado como espías al cuerpo de Cristo y han puesto en duda la libertad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cuántos tienen libertad en Cristo? Adoramos no porque nos dicen que adoremos. Venimos a la congregación no porque nos dicen que vengamos, sino porque hay una necesidad en nosotros de escuchar a Dios. No venimos porque el pastor Moisés dice, vengan hermanos, miren qué poca gente viene, vengan ustedes. No, venimos porque reconocemos que la misericordia de Dios sobre nosotros ha sido tan amplia y tan buena que nos compromete a reunirnos para adorar a Dios. El diablo había seducido a los hijos que el apóstol Pablo había ganado y que había edificado, y los había desarrollado para servir al Señor. Todo este proceso que el apóstol Pablo tenía se ve interrumpido porque ellos se desviaron de la verdad en la que fueron enseñados. Y en esta verdad que fueron enseñados, fueron fundamentados. Mire, hermano, esa palabra, fundamentarse, que estaban sólidos. Y dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque algunos solo son por fuera cristianos y por dentro son cristinos, ¿verdad? Cuando viene el temblor salen huyendo. Cuando son probados en la fe salen huyendo porque no están fundamentados, porque simplemente creyeron lo que alguien dijo, pero no lo que dice la palabra. Y a nosotros no nos sostiene la palabra de nadie más que la palabra de Dios. Este es el fundamento de nuestra fe. Amén. No dependemos de lo que diga Junior, no de lo que diga el pastor Moisés, de lo que diga fulano, de lo que diga Mengano. Dependemos de lo que el Señor Jesucristo dice. Esta palabra más de 2000 años ha mantenido a tanta gente. Galileo Galilei dijo hace algunos años, yo voy a morir, pero antes de que muera, el cristianismo desaparecerá de la tierra. Murió y el cristianismo sigue de pie, porque la fe que tenemos no depende de lo que diga alguien, depende de lo que Dios dijo. Amén. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a no abandonar lo que en ellos había impartido. Y gracias a la palabra que el apóstol les había enseñado, tenían pleno conocimiento. Hay una palabra griega para el conocimiento pleno de Cristo. Y acuérdense que el apóstol Pablo dice que nosotros somos llenos del conocimiento de Dios. La palabra es ginosco. Esta palabra griega es fuente y origen del conocimiento pleno. También es el progreso del conocimiento de Cristo. Nosotros necesitamos no solamente que alguien nos lea la Biblia, sino meternos y escudriñarla. ¿Qué dice Juan? Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. Nosotros no tenemos vida eterna oyendo a fulano, tenemos vida eterna oyendo a Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la fuente de todo conocimiento. ¿Dice amén? Amén. Y los creyentes que tienen pleno conocimiento son edificados
y hay una palabra también llamada griega oikodomeo, y significa que están afirmados. Cuando usted conoce a Cristo, usted está firme. Viene un testigo de Jehová y no lo va a engañar fácilmente. Viene un mormón y no lo va a engañar. Viene un jesucita y no lo va a engañar. Viene un adventista. ¿Sabe por qué? Porque usted, cuando recibió a Cristo, no recibió lo que el pastor dijo, sino lo que dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso, dice el Señor. Y como decía, la definición de ginosko es conocimiento objetivo, aprendido de haber tenido la claridad de que la verdad conocida es fundamental. Es decir, cuando conocemos a Cristo, lo conocemos todo. Yo no necesito que alguien me hable de Cristo porque ya lo conozco. Amén. Porque fue revelado a nosotros. Cuando Cristo le permitimos que entre a nuestra vida, se nos revela a Cristo. Y cuando Cristo viene, nos ilumina todo. Cuando Cristo se nos revela, todo se nos ilumina. Lo que no conocemos se nos ilumina. Y sabemos que si oramos por algún enfermo, no se nos va a morir, va a ser sanado. Porque la Biblia dice que en Cristo hay sanidad. La Biblia dice que en Cristo hay libertad. La Biblia dice que en Cristo hay salud. Amén. Y no conocemos a Cristo por el estudio sistemático de la palabra. Pablo se había criado en el conocimiento de la ley judaica. Dice la Biblia que fue criado a los pies de ¿quién? ¿Y quién era Gamaliel? Un experto en la ley. Y llega un momento en el que Pablo dice: todo lo que aprendí, todo eso es basura. Todo eso. ¿Y se acuerdan cuál fue el primer mensaje de Jesús? Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿qué fue lo que dice? Arrepentíos. ¿Sabe que esa palabra es retadora? ¿Sabe lo que Jesús les estaba diciendo? Todo lo que han aprendido de la ley, todo lo que creen, todo lo que piensan, todo lo que insinúan, no sirve para entrar al reino. Si ustedes quieren entrar al reino, necesitan dejar la mentalidad que tienen, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de creer. Si quieren caminar en el reino de Dios, tienen que dejar todo eso que es basura. Usted no va jamás a poder operar en el poder del Espíritu Santo, a manifestar la gloria de Dios cuando ministra, si no ha entendido que lo que usted cree y piensa no sirve en el reino de Dios. Al Señor no le interesa lo que pensamos. Le interesa que mi mente se alinee a lo que Él quiere hacer con nosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo, y miren, hay algunas cosas que siempre me han llamado la atención de los creyentes. Yo vine acá el año 2009, en el año 2011 venimos acá. El pastor Moisés nos casó. Yo tengo años de estar predicando el evangelio. Yo solo estuve de creyente 3 meses en la iglesia donde yo me convertí. Y a los 3 meses me bauticé. Y desde que me bauticé no he parado de predicar. Y yo le he dado vuelta a todo el país predicando. Hace 12 días estuve aquí por Rosario La Paz en una vigilia. Digamos que vigilia porque terminábamos a las 12, ¿verdad? Era un culto normal. Y me dijeron, vamos, hay un montón de amigos. Amén. Y yo fui a predicar y ni había terminado de predicar cuando la gente empezó a pasar. 12 personas se convirtieron al Señor. 12. Y yo no estaba predicando salvación. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted tiene claro su llamado, cuando usted tiene claro a dónde está caminando, el Señor se encarga de respaldar su llamado. El Señor se encarga de respaldar su ministerio. Pablo el apóstol tenía claro esto. Y como dije, hay algunas cosas que siempre me han llamado la atención. Y es que llegan a algún lugar y se mantienen ahí por algún tiempo.
Pero nunca se han preguntado por qué de repente se van. Hay gente que viene y se mantiene 3, 4, 6, 7 meses, 1, 2, 3 años en la congregación, y de repente se van de la congregación y se van a otra congregación porque allá la alabanza es más chiva, dicen. Porque allá el pastor es más dinámico. Porque la alabanza es más popular, porque el pastor es más popular, porque el grupo es más popular, porque la iglesia es más popular, porque hacen actividad aquí, actividad allá. Y muchas veces lo popular no es lo correcto. Amén. Gracias, hermano. Lo popular muchas veces no es lo correcto. Porque nosotros no caminamos de acuerdo a lo que piensa fulano, sino a lo que dice Dios. Y a nosotros no nos fundamenta ningún pastor, nos fundamenta la palabra de Dios. Porque el fundamento de nosotros se llama Cristo. Dile que tiene a su lado, tu fundamento es Cristo. Y Pablo dice, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas de ¿qué? Del error. Pablo el apóstol dice eso en Efesios 4:14. El hecho de que esa nueva congregación sea popular no significa que sea verdadera. Mire qué popular es Guillermo Maldonado en la Florida. Qué popular es Cash Luna. Y todos esos falsos profetas que en menos de 5 minutos le han robado a usted su chequera y todo, porque predican la doctrina de la prosperidad. Lo chistoso es que ellos andan en jet privados de 40,000, 50,000, 100,000 dólares. Y algunos hermanos ni para luz tienen. Quiere decir que el hecho de que esa nueva congregación sea popular no significa que sea verdadera. Y no es verdadera expresión de Cristo. Lo verdadero es que en ese auditorio la palabra predicada sea Cristo. La adoración dada sea a Cristo. Yo tengo cuidado, hoy que el pastor me pidió que cantara, yo tengo mucho temor. Porque el diablo le dice a uno, y lo digo con respeto, hermano, qué bien canta. Yo mejor me hago calladito. Porque el enemigo me puede decir, mira, ya ves cómo te están elogiando, agradecelo. Y cada vez que alguien me dice, me quedo callado, digo, Señor, aplástame, aplastame. Si le van a dar a alguien gloria, que te den gloria a vos, no a mí. Yo he tenido cuidado con eso. Y me asusta cuando alguien elogia eso. Yo he dicho, Señor, no soy yo, es tu gracia. Hermano, si hace 10 meses estuviera muerto. El 11 de este mes cumplo 10 meses de operado. Y lo que yo pasé no fue fácil. Una cirugía de corazón abierto no es fácil. Si el médico dijo, no sé por qué estás vivo, me dijo. Si a vos te den infarto y te morís, ya, así. Y me dijo, no sé por qué estás vivo. Le digo, doctor, no es usted, no soy yo, es Cristo. Es que usted ve por la misericordia de Dios. Yo no estoy aquí porque no, es que Dios tiene misericordia de mí. Y yo estoy claro de que el Señor me dejó de pie y vivo todavía porque hay un mensaje que dar. Porque he visto a la iglesia evangélica salvadoreña, le digo, porque yo he caminado el país. Y he visto iglesias y pastores, aún de nuestra denominación Asamblea de Dios, aún de nosotros, enseñar en herejía y predicar mentira y meterse a la prosperidad. Y yo he visto pastores de Asamblea de Dios.
que están predicando y recogen dinero para construir un templo y de repente se van con todo el dinero para Miami y ya no regresan. Yo lo he visto. Estaba en Zacatecoluca predicando en una campaña. Más de 600 personas vinieron al Señor hace como 18 años. Y el pastor recogió una gran ofrenda, más de $4,000. Y al siguiente día que le fui a buscar, me dijo, anoche se fue el pastor. ¿A dónde? Agarró el dinero y se fue, me dijo. Le pongo el coyote mojado, se fue por Estados Unidos. Porque hemos visto eso. La iglesia de Cristo no está preocupada por otra cosa más que la gente reconozca que en ese lugar hay un mover del Espíritu Santo. Oh hermano, esta congregación, el Señor me habló hace unos meses, este lugar va a empezar a llenarse no por nosotros, sino porque la gloria de Dios nos va a visitar de tal manera que va a sacudir los cimientos de nuestra fe. Necesitamos un verdadero avivamiento en el aposento alto, y la única manera de recibirlo es meternos a la presencia de Dios y buscar que el Espíritu Santo nos revele la estrategia para traer almas al reino. Necesitamos un avivamiento genuino, no un avivamiento de la moda, de que la gente se caiga al suelo y habla lengua y se levanta y sigue igual. Necesitamos un avivamiento que transforme nuestro carácter para escuchar a Dios decirnos, aquí es el camino, no es allá, es acá. Amén. El avivamiento no se basa en un estudio bíblico, se basa en un corazón comprometido con la visión de Dios de alcanzar al perdido. Amén. Amén. Pero algunos no predican a Cristo, predican su filosofía. Y le confieso algo. Yo tenía 2 años de convertido al Evangelio. Y un pastor de Asamblea de Dios me dijo, un evangelista, Junior, venite, me dijo, te voy a llevar conmigo mañana a Guatemala. Y nos fuimos para Guatemala. Y me llevó a unas congregaciones a Guatemala y yo empecé a predicar. Y era tanta la influencia del ministerio mío. Y me quedé, yo iba solo por un mes. Y me quedé 10 meses predicando en Guatemala. Y no me podía venir. Los pastores, vengan, hermano, mire, venga mañana a la iglesia a predicar. Y me empezaron a llevar y me quedé. Yo empecé en Jalapa, Guatemala, y terminé en Quetzaltenango predicando. Y llegamos a Quetzaltenango sin yo saber quién era Palabra en Acción. Y me llevaron a predicar a una iglesia que se llama Palabra en Acción en Guatemala. Y yo no sabía quiénes eran ellos. Ni siquiera había oído hablar de quién es Juan Carlos Alvarado. Y yo estaba predicando en esa iglesia y hubo un mover del Espíritu Santo. Y el pastor canadiense se levantó y me dijo, así dice, y me dio una palabra. Hermano, me quedé 3 años predicando en Guatemala. Solo venía a cambiar ropa y me iba de regreso. Y mi mamá me decía, sos un extraño en la casa. Aprendí algo. Si no predicamos a Cristo, no sirve lo que hablamos. Si no, el fundamento de nuestra fe no es Jesucristo, no va a suceder nada. Es verdad. Si enseñamos dogmas, conceptos o ideologías o filosofías creyendo que enseñamos algo y no es Cristo, esa congregación es falsa. Yo he ido a iglesias donde la alabanza dura 4 horas y la prédica dura 20 minutos. ¿Cuántos han ido a lugares así? Un día me invitaron a una congregación aquí en Ejapa y el cantante cantó 4 CDs y cantó 3 casetes y no terminaba de cantar. Y el pastor dijo, hermano, yo te pase.
Solo le quedan como 15 minutos. Amén, le dije yo. Hermano, vamos a orar, vamos a recoger la ofrenda. Cantaron como 200 canciones. Y empecé a orar. Y dije, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y la gente empezó a pasar. Y dijo el pastor, nunca había visto esto. Y le dije, lo que pasa es que ustedes han entendido mal la palabra. El fundamento de nosotros no es la alabanza. El fundamento de nosotros no es la oración. El fundamento de nosotros es Cristo. Y si no enseñamos a Cristo, no enseñamos nada. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar. ¿A quién? ¿A quién nos va a guiar el Espíritu Santo? Y Jesús lo dijo. Cuando Él venga, nos va a guiar a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo. No a cantar aquí, a cantar allá, y hacer esto y hacer lo otro. No a inventarnos formas de adorar a Dios. La única manera de adorar a Dios se llama Cristo. En el reino de Dios existe el propósito, no un propósito. Dios no tiene un propósito. Dios tiene el propósito. Y el propósito es único. No hay tanto propósito. Es uno solo. Que Cristo sea establecido en la vida de la gente. Usted no va a preocuparse porque en esa persona que no conoce al Señor se establezca una manera de pensar, sino una manera de vivir. Y el único que le puede dar una manera de vivir a la humanidad se llama Jesucristo. Amén. Y muchas veces inventamos maneras de acercar a la gente. Miren, hermano, ¿qué tal si hacemos los sábados futbolito, verdad? Y todos los sábados vamos a jugar fútbol allá para que los impíos vengan. No funciona de esa manera. Un predicador del siglo pasado llamado Vance Havner dijo en una ocasión: cuando la oración, el lloro y el quebrantamiento desaparecen de la congregación, los pecadores dejan de oír hablarles a Dios. Mientras no oremos y si no hay clamor profundo en nuestro corazón, la gente no va a venir. ¿Sabe cómo comenzó el avivamiento en Pensacola? Un drogadicto llamado Esteban Gil, un hombre que era adicto a las drogas, se convirtió al evangelio y llegó a la iglesia de Bronzeville en la Florida, en Pensacola, y el pastor le dijo: mira, a predicar. Y este hombre llega y empieza a predicar, y un mover del Espíritu Santo comenzó a sacudir esa ciudad. Y dice la historia que más de 25,000 personas vinieron al evangelio en esa congregación. Era tanta la influencia del Espíritu Santo en esa congregación que los carros pasaban por la calle y se detenían y entraban al templo llorando y pidiendo perdón por los pecados. Oh, hermano, le quiero decir una cosa: cuando empecemos a clamar y a pedir que el Espíritu Santo venga sobre el aposento alto, la gente que va a pasar por la calle va a entrar, porque van a entender que hay algo de Dios en este lugar. Cuando empecemos a clamar y el avivamiento venga, van a empezar a suceder cosas tremendas. El domingo, mientras yo ministraba, el Señor me dijo: voy a empezar a tocar vidas. Y el domingo vi gente llorando en el culto mientras ministraba la alabanza, y una hermanita que allá estaba. Y el Señor me decía: mientras ministras, yo ministro al cuerpo. Y yo no soy muy dado a eso de la profecía, porque por años me he resistido a creer en algunos que dicen que son profetas. Me he resistido. Pero en el reino de Dios hay un orden y hay un diseño. Amén. Y con esto termino. Fíjense que solo dos cosas he tomado. Y fuera de ese diseño
no se puede edificar nada. Hay iglesias, congregaciones de todas las denominaciones eclesiásticas que han quitado a Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo es el fundamento? Cristo es el fundamento de todo. Y hay iglesias que han quitado a Cristo del centro de todo y en su lugar han puesto otras cosas. Y piensan que el crecimiento de la congregación se da porque tienen equipos de fútbol, porque tienen salas de té, porque tienen reunión de esto y de aquello, y de lo uno y de lo otro, y fundamentan que el crecimiento se debe a la estrategia que desarrollaron. Y la única manera de que haya un mover y que haya un crecimiento y que haya una gloria de Dios es cuando Cristo es el fundamento de todo. Y todo lo que hacemos es Cristo. Y todo lo que oramos es Cristo. Y todo lo que predicamos es Cristo. Y todo lo que decimos es Cristo. Cuando Cristo es el fundamento de todo, el avivamiento viene. Y puede tener un buen léxico el predicador. Y puede tener la mejor tecnología y la mejor retórica y la mejor palabra, pero si Cristo y el Espíritu Santo no es la vida de Él, no sirve lo que hace. La iglesia aposento alto necesitamos dejar la manera y meternos al Espíritu Santo y clamar que el Espíritu Santo de Dios caiga sobre nosotros y que la gloria de Dios se encargue de traer a los perdidos al aposento. Oh hermano, necesitamos volver a los patrones apostólicos de la palabra para que el Espíritu Santo traiga un mover. Eso necesitamos. Cristo es el diseño del Espíritu, del reino de Dios. Diga Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es el diseño del reino de Dios. Y fuera de ese diseño no se puede edificar nada. Y Pablo lo dijo, pues. Dijo Pablo, algunos sobre el fundamento, dice, edifican y ponen madera, heno y hojarasca. Y cuando viene el fuego, hay algunos hermanos que son emocionados. Y se les mete, están así. Y cuando viene la prueba, se desinflan. Y por eso se van a la congregación más popular. Ay, es que el hermanito aquel hasta baila en el púlpito. ¿Qué le importa eso? Es que el hermanito aquel bien bonito habla. Puede hablar muy bonito, pero si Cristo no es su fundamento, no sirve lo que hace. Puede cantar muy bonito, pero su fundamento no sirve lo que hace. Yo siempre me sentaba allí. Y cuando estaba aquí, un domingo vine temprano al culto de las 10. Y mientras estaba aquí sentado, el Señor estaba orando al Espíritu Santo. Y vi entrar algunos hermanos. Y lo digo con respeto. Mi cuñado se casó en una iglesia católica aquí por la Centroamérica. Y como es de la familia, tuvimos que estar allí en la boda, ¿verdad? Y yo vi entrar un montón de hermanas un domingo acá, como que era la iglesia católica. Vienen por compromiso. Y cuando entramos por esas puertas, todo lo que nos ha afectado allá afuera, y dejémoslo afuera. Y dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con regocijo y con acción de gracia. Pero hay gente que entra y vienen golpeados de afuera y vienen aquí y ni entran en la alabanza, ni adoran, y están ahí los frijoles, ay, esto aquí y allá. Y el hermano que está a la par no se concentra porque está viendo que tiene problemas él. Cuando venga a la congregación, entre a darle gracias a Dios.
Porque dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué me voy a afligir yo de algo de lo que Dios tiene el control? ¿Por qué yo me voy a afligir de algo que es lo que Dios tiene el control? Y como mi vida está en Cristo, todo lo tiene controlado Él. Yo no tengo que preocuparme por nada, porque la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aún del pelo, de la cabeza, Él tiene cuidado de nosotros. Y no va a permitir que nada nos pase. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que aún después de muchos días lo encontrarás. ¿Y por qué yo me voy a preocupar de algo que Dios tiene control? Yo estaba en el hospital. Y el doctor aquí en el Sacramento me dijo, Junior, si yo no lo traslado, se muere aquí, me dijo. Doctor Magaña, le dijo, Dios tiene control de esto. El infarto me dio a las 6 de la tarde. Eran las 8:30, yo estaba en mi casa, no podía salir para el hospital porque el 132, nunca llame al 132 porque no sirve. Ese sistema de ambulancias del gobierno no sirve, es falso. Eran las 8:30 y no llegaba la ambulancia, eran las 9 y no llegaba. Le dije a mi esposa, mira, decía el vecino que tiene amigos cheros que son taxistas, llama que llame a uno. Y la esposa del vecino con un lado dándome aire así. Y yo con las manos y mis piernas totalmente dormidas, nunca perdí la conciencia. A las 9:30 llegué al hospital San Camilo, desde las 6 de la tarde. Y yo, como había estado padeciendo de gastritis, dije yo, algún problema de gastritis tengo. Y me ingresó la doctora de bienestar magisterial y me dice, don Junior, qué buenas noticias me trae, le dije yo. No son tan buenas, me dijo. ¿Y por qué? Caballero, me dijo, a usted le dio un infarto al miocardio. ¡Ah! Chistosa. No, me dijo, ¿en serio? ¿En serio usted? Debería estar muerto, me dijo. Usted debería de haber fallecido en el momento que le pegó el infarto. Y no me explico, me dijo la doctora, no me explico cómo, habiendo sufrido un infarto al miocardio, sus signos vitales son normales. Porque una cosa es que la vena cava y la otra arteria se hayan tapado, y otra muy distinta, me dijo, que la vena principal que emana sangre a todo el cuerpo se haya tapado. La vena aorta está totalmente bloqueada. No entiendo la lógica. Mis estudios médicos me indican que usted no debería estar vivo. Y le dije, doctora, es que Dios tiene control de todo. Y me ingresaron y de ahí me mandaron a la UCI del hospital San Camilo. Al siguiente día me trasladaron al hospital de diagnóstico, y en el hospital de diagnóstico fue llegando y me entubaron, me metieron un montón de cosas. Y el doctor que me operó, el cirujano, me dijo, hijo, y perdón, así me dijo, está bien hecho leña. Dijo otra mala palabra, está bien hecho leña. No entiendo cómo un hombre tan cipote como vos le pudo dar algo tan terrible como lo que te dio. Y me dijo, no creo en milagros, no creo en nada, yo creo en la ciencia. Porque le empecé a hablar del Señor. Me dijo, yo no creo en ese tu Dios. Así, el doctor Rodríguez Funes. Me iban a operar el 19 de enero. Y yo tuve el infarto el 4 de enero. Y me iban a operar el 19 de enero. No era posible que me operaran hasta esa época. Más de 15 días sin operarme. ¿Y sabe qué hizo Dios en el hospital diagnóstico? Sacó a más de 12 pacientes que estaban ingresados en la UCI para meterme a mí y operarme el 11 de enero. El Señor movió un montón de pacientes.
Y el doctor me opera. Y dice el doctor, don Junior me dijo, yo no creo en ese Dios que usted dice, me dijo, pero alguien en el quirófano estaba guiando mi mano para operarme. Alguien entró al quirófano, me dijo, y todos los que estaban, más de 15 personas en el quirófano conmigo, me dijo, todos me dijo, llegaron a la misma conclusión, que había alguien supremo a nosotros, que nos guió la mano y que guió mi mano, porque exactamente me dijo, yo no sabía cómo hacerlo, pero sé que alguien guió mi mano para operarte, me dijo. Y me dijo el doctor, no lo digo yo, sos un milagro viviente de la misericordia de Dios. Yo le doy gracias a Dios, porque nadie sobrevive a una cirugía de corazón abierto. Y sobre todo porque la cardiopatía se llama cardiopatía isquémica, que es la cardiopatía principal para todas las demás cardiopatías. Y yo estuve viendo y dice que de 100 personas que tienen una cardiopatía isquémica, 98 mueren y solo algunas veces 2 se salvan. Y uno que queda totalmente entubado. Lo chistoso es que a mí me operan y yo no necesité ni respirador artificial ni nada. Yo estaba en el hospital diagnóstico así como de vacaciones, ¿verdad? No me pusieron tubas, no me pusieron nada en la boca, no me entubaron, no me ponían medicina, no me ponían nada. Y decía el doctor, es que eso es un caso raro. Y le digo, doctor, es que el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Y cuando Cristo tiene el control de todo, usted no tiene que preocuparse por absolutamente nada. Porque si el Señor ha dicho, te voy a dar victoria en medio de la angustia, créalo, le van a dar victoria. Si el Señor ha dicho que lo va a bendecir, aunque otros digan que no lo van a bendecir, Dios lo va a bendecir. Porque si Dios habla, Dios cumple. Dios jamás se queda con nada. Si Dios ha dicho que lo va a multiplicar, que lo va a bendecir, que le va a dar la visa, que le va a dar todo, créalo, porque Dios jamás ha mentido ni va a fallar. Porque el Señor tiene control de todas las cosas. Es que ese es el diseño de Dios en el reino. Muchos líderes religiosos quitan el fundamento que es Cristo y en su lugar establecen dogmas, filosofías y enarbolan doctrinas humanas. Y dicen, es que Dios me dijo. Ese bandido de la luz del mundo viola a las niñas hasta que tienen 19 años y después de que las violan, si salen embarazadas, las obliga a abortar. Y ya cuando tienen 19, él decide con quién se casan. Y hay niñas de 18, 19 años que se casan con viejos de 50, 60 años. Porque el apóstol, el enviado de Dios, dice así. El mensaje de Dios a la iglesia actual es: vuelvan a Cristo. Es que solo en Cristo hay salvación. Es que solo en Cristo hay libertad. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, solo donde está el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está allí, no hay libertad, hay esclavitud. Póngase de pie, por favor. El otro martes terminamos. Solo toqué 2 puntos de este tema. El Señor quiere hacer algo con nosotros. Yo estaba orando el domingo mientras ministraba. El Señor empezó a tocar gente acá. En el primer culto nos interrumpieron los del gobierno que vinieron a fumigarnos todos. Ya no pudimos hacer nada, ¿verdad? Ya tenía el espíritu de zancudo que quería salir corriendo yo.
Pero ya en el segundo culto el Espíritu Santo me empezó a decir algo fuerte. Yo le dije, Señor, toca a mis hermanos. Y yo vi gente llorando acá, siendo ministrada. Y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a moverse fuertemente en medio de nosotros. Pero clamemos, hermano, porque la apostasía casi está en boga. Y vea una cosa, yo no soy predicador de la nueva moda, yo soy de la vieja escuela, igual que el pastor Cristóbal, igual que el hermano Moisés. No creemos en la moda de las iglesias. El fundamento de nosotros es la palabra. Y fuera de esta palabra no podemos edificar a nadie. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor bendito. Tú eres Dios todopoderoso. La gloria, la honra y el honor te pertenecen a ti, Jesús. Te pido por mis hermanos y por mis hermanas, Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu Santo sea impartido sobre nosotros, que tu gloria, Señor, venga sobre nosotros. Trae un mover glorioso del Espíritu, de tal manera que el fuego del Pentecostés nos queme, que el fuego del Pentecostés nos inunde y que haya una pasión, Padre. Despierta una pasión en nosotros para hacer tu obra. Despierta una pasión en nosotros para movernos en el poder del Espíritu Santo. Despierta una pasión en nosotros. Despierta un fuego en nosotros del Espíritu que nos haga estar inconformes con lo que vemos, porque necesitamos más del mover del Espíritu. Oh Espíritu Santo, trae tu gloria, trae tu fuego, trae tu mover, Espíritu Santo, sobre el aposento alto, de tal manera que estemos inconformes con lo que vemos y que nos movamos hacia otras cosas más gloriosas en el reino. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que inspires nuestra fe, que nos toques y que podamos movernos hacia otro nivel de gloria en el Espíritu. Rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.